gracias de verdad y les agradezco a ustedes por la paciencia de esperarnos y van a ver que se van a pasar muy bien. Y está esperando Magali, pero si no viene, comenzamos de todos modos porque respetamos aquí todas las opiniones son válidas y todo es lo correcto. Si llega Magali. Aquí no hay verdades absolutas. Escogí esta mesa, gracias, de todos modos les agradezco, gracias a todos, gracias a Melissa que no están ahorita, están en la Feria del Libro de Oaxaca, pero por este espacio que siempre me dan año con año, y yo le agradezco porque siempre invito a alguien diferente. Ellos son periodistas culturales, y aparte porque también esta diversidad que hay, Mónica que ya les platicó, ella es de Argentina, muy mexicana. Oscar pues viene desde la bellísima ciudad del Mole, como lo describe, Puebla. Y Edwin, que viene de Meca Meca, del Estado de México, y también representando allá porque también allá pues bueno, se hace cultura y se hace estos medios y lo hace muy bien. Vamos a presentarlos. Precisamente Edwin Ramos, que se considera como el obrero de la voz, porque él es locutor, productor, locutor en Mexiquense Radio, reportero cultural, museóloga, que qué bueno porque me gustan los museos, conduce un podcast en Radio Faro de Oriente, aparte que tiene su programa, ya está aquí muy bien. Les decía, del Estado de México, Meca Meca, pero también le gusta cantar y tocar la guitarra. En otra ocasión, con más tiempo, lo hacemos. Con mucho gusto lo hacemos. Gracias, y ahorita nos dirás más cosas. Magali, que ya está por aquí, una gran amiga, periodista narrativa, cronista sobre temas sociales y arte, autora de varios libros y entre ellos Cuando llegaron los bárbaros, Vida cotidiana y Narcotráfico. Por eso cronista social, muy interesante. Tiene el Premio Nacional de Periodismo de 2019, obtuvo varios premios en la FIL de Guadalajara en periodismo y en otros lugares han obtenido premios. Organiza laboratorios de crónica para que también se metan a sus redes y ella aparte los hace muy bien, ¿verdad? Tiene muchos libros, de verdad que muchos libros y bueno, no puedo dar un currículum aquí muy largo porque pues, nos llevaría más tiempo y creo que con el tiempo está muy enojado. Óscar Alarcón, él es periodista cultural, editor, ha publicado varios libros de entrevistas, egresado de la UNAM, con maestría por parte de la UAP, y docente en lengua y literatura, director en Neotrava, que tiene una página que es en internet donde nos habla de poesía y de narrativa cultural en general. Visítenla también. ¿Cómo se llama? Neotrava. Así es de que luego entre, de Puebla precisamente. Mónica Maristán, editora, periodista, escritora, nació en Argentina y desde el 2000 reside en México. Ha escrito para diversos medios nacionales e internacionales. Yo creo que a lo mejor algunos no han de conocer una revista Playboy. Ella era la editora en jefe, ya tiene tiempo, ¿verdad? Para Latinoamérica aparte. Actualmente es editora de cultura, tiene 12 libros publicados y tiene también una página de internet llamada Marimoto M, que también habla de cultura. Y siempre, ella estuvo ayer aquí precisamente hablando de otro tipo de periodismo, el periodismo rosa, musical y rosa, que todos tienen ahí como esa espinita, ¿verdad? De los espectáculos, por enterarse y demás, gusto culposo. Pero bueno, vamos a empezar con este llamado periodismo de cultura. Anteriormente yo me acuerdo que comprábamos el periódico, cosa que a veces ya lo hacemos menos. Y este periódico venía dividido en secciones, ¿no? Política, finanzas, social, espectáculos, deportes, pero también tiene una parte de cultura. Era pequeña, pero bueno, existía esta parte de cultura y en ocasiones los domingos hasta fascículo venía, ¿no? O una revista o algo. Hoy en día, ¿qué tanto ha cambiado? Incluso en los medios, en radio se escuchaban más programas hablados, más que musicales, como hablados. Y hasta un canal 9 que era de cultura, ¿no? Y hoy en día hay redes. Vamos a hablar de estos cambios, a ver qué les parece, cómo sientes, si ha habido o no ha habido cambio, Óscar, allá en Puebla, y cómo notas este cambio de periodismo cultural, un antes o un después. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Toño Calera por el espacio, también por supuesto a Arturo Trejo por la invitación, a los compañeros y compañeras con los que voy a estar dialogando. Y bueno, yo
quisiera hacer una precisión que no sé si Mónica Maristán le iba a hacer después y a lo mejor ya se la gané, pero bueno, quiero hacer una precisión porque se la aprendí a ella justo cuando le hice una entrevista en donde Mónica menciona que esto de periodismo cultural pues es muy, muy interesante, muy curioso que sigamos teniendo esta etiqueta o este adjetivo, porque Mónica menciona cuando al periodista ya no le alcanzó con ser simplemente periodista y entonces tiene que ponerse la etiqueta de soy periodista cultural o soy periodista deportivo, más allá de, por supuesto, la fuente que se cubre, ¿no? Entonces creo que el buen periodista o el periodista lo es sin estos adjetivos, ¿no? Pero también, por otra parte, entiendo los mercados y los lectores o el público al que se tienen que ir acercando. Y por lo menos en Puebla ha ocurrido un fenómeno muy interesante que yo veo en dos etapas, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, que es la desaparición de los suplementos culturales. Desaparecieron completamente, lo mismo que en el resto del país, pero curiosamente en Puebla teníamos por lo menos unos 8 suplementos culturales. Desaparecieron los 8, ya no hay ni uno solo en Puebla, y después de esta extinción de esos suplementos se fueron yendo hacia lo electrónico, ¿no? De manera tal que ahora tenemos ya revistas electrónicas muy interesantes. Está la revista Lumbreras, que es una revista que hace buen periodismo cultural en Puebla, y están unos chavos que son el grupo de Manatí. Entonces estos amigos de Manatí cubren no solamente la fuente cultural, sino también la fuente política. Están haciendo un periodismo muy crítico y son muy, muy jóvenes, ¿no? Tendrán cerca de 27, 28 años más o menos, y me parece que están abarcando una buena cantidad de público, ¿no? Entonces creo que partiría de esos dos fenómenos, ¿no? De la desaparición de los suplementos culturales, aunque por supuesto aquí en la Ciudad de México sí hay todavía algunos, y lo segundo, la aparición de las revistas electrónicas y de los periódicos electrónicos, ¿no? Las versiones electrónicas quizás de estos periódicos, o en muchas ocasiones nosotros como lectores ya no buscamos al periódico por el nombre, sino más bien al periodista, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es leer a los columnistas más que leer a los periódicos. Hacia allá vamos a tocar esta parte del avance de la tecnología y de los públicos. Un poquito hablando también de esta vieja guardia, Magali, perdón. ¿Cómo lo notas tú en este periodismo que se venía haciendo, pues sí, de esta vieja guardia? Bueno, la vieja guardia era José Emilio Pacheco, por ejemplo, hacía un periodismo cultural. A mí sí me gusta que se defina como cultural, magnífico. Tenía una columna en Proceso todas las semanas. Eran verdaderos ensayos literarios a medio camino entre la crónica, la noticia, la investigación. Era una cosa formidable. La verdad, yo me eduqué, hija de padres periodistas, me eduqué desde muy joven, muy adolescente, leyendo a gran gente como Fernando Benítez, que tenía otro tipo de libros, y además, bueno, los periódicos. Yo ya dejé de comprar periódicos hace mucho tiempo, y luego es muy complicado ponerse a consultar todo el periódico en línea, porque te tienes que inscribir o te tienes que suscribir. En el país te dejan verlo gratis, pero mi inscripción la desaparecieron hace un año. En otros periódicos tienes que pagar X cantidad cada tanto tiempo y estar suscrito para poderlo ver. Y sí se publican muchos periódicos: Reforma, Excelsior, La Jornada, La Crónica. Se publican muchos periódicos con su respectivo suplemento cultural. En México también perdí esa costumbre de alguna manera, pero se ha hecho gran periodismo cultural en México, y no solo gran periodismo cultural, sino gran crónica, que es mi tema, el periodismo narrativo. Alguna vez que mi madre me llevó a una conferencia de un gran escritor, de Juan José Arreola, al final nos acercamos los jovencitos a preguntar cosas, y alguien le preguntó algo sobre la cultura, y él dijo: la cultura es todo, nada más tienes que definir qué te interesa, qué parte de la cultura te importa a ti. Bueno, en mi caso, si ahorita estuviera vivo Juan José Arreola, que me lo encontraba, nunca lo traté, pero me lo encontraba muy seguido cerca de mi casa,
en los 90, ya cuando estaba en mi segundo trabajo. El caso es que le diría, ¿sabes qué parte de la cultura, que es todo, como tú bien dices, me importa? Me importa el periodismo narrativo y me importa la crónica. México es un país lleno de cronistas desde la época prehispánica. Miguel León Portilla, que falleció hace 5 años, gran traductor de muchos poemas y crónicas y testimonios de la época prehispánica, tenía sus antologías sobre el tema. Luego hubo grandes crónicas en la colonia. Fernández del Castillo, un soldado que llegó con Cortés, no le gustó nada lo que escribió Cortés, las crónicas que escribió Cortés, tan publicadas y tan leídas en sus diferentes momentos, no le gustaron porque Cortés tenía que quedar bien con los políticos, no había de otra, y entonces él tituló su libro La verdadera historia de la conquista, historia verdadera de la Nueva España, y entonces contó muchas cosas que el otro, por andar que queda bien con los políticos, no podía contar. Después tuvo una muerte horrorosa, a lo mejor fue por eso, no es cierto, es pura maldad. Pero el asunto es que escribió un gran libro pequeño de crónicas cortas desde la visión del soldado. También en Perú los incas tuvieron grandes cronistas prehispánicos en la época del virreinato. No solo teníamos a nuestro virrey, sino teníamos grandes cronistas que contaron 1000 cosas del nuevo país que se estaba creando, porque en realidad el mexicano en el siglo XIX, y ya ahorita acabo para dejar hablar a los demás, a mí no me gusta invadir el espacio ajeno, definitivamente es una indirecta, muy directa, a la mala educación y falta de respeto. El caso es que finalmente en el siglo XIX tenemos a Guillermo Prieto, tenemos a Ignacio Manuel Altamirano, tenemos a Francisco Zarco. Todos ellos además eran políticos. Zarco se echó las crónicas de todas las discusiones del Congreso en su época. Ignacio Manuel Altamirano escandalizó a media humanidad diciendo que Dios no existía, y luego muchísimos, un siglo después, lo retomaría Diego Rivera y lo pondría en uno de sus murales, volviendo a escandalizar a los católicos mexicanos. Pero todos ellos, podría mencionarles muchos más, fueron testigos atentos, inteligentes, de crítica aguda, que vieron cómo se formó lo que ahora conocemos como el mexicano. Empezaron a observar las fiestas de 15 años. Me he encontrado crónicas de Guillermo Prieto en donde dice: fui a comer al equivalente de la fondita actual y me he asombrado maravillosamente de saber que comió lo mismo que comemos hoy en una fondita, su sopita de fideos, recordando a la gran Cristina Pacheco, comió su cerdo en verdolagas. O sea, ya desde el siglo XIX se comía lo mismo que comemos hoy. Es divertido, digo, no había McDonald's, que el buen Francisco Toledo, gran pintor ya fallecido, evitó que se fundara en Oaxaca, porque la comida de Oaxaca es espléndida. No iban a llegar con sus hamburguesotas ahí a arruinar la vida de los comensales oaxaqueños y los turistas. En fin, así rápidamente les digo, toda esa gente impulsó a gente valiosísima como Monsiváis, Carlos Monsiváis, que tiene su antología de la crónica en México. A ustedes les consta que en 1980 se publica la primera edición, la publica ERA, y en 2006 se publica la segunda edición corregida y aumentada, con el prólogo corregido y aumentado, que les recomiendo muchísimo porque no solamente es la historia de la crónica en nuestro país, ahora ya se llama México, se empezó a llamar México hasta, hace muy poco realmente en términos históricos, y entonces él hace una historia de México, no solo de la conquista. En fin, cierro diciendo que el periodismo narrativo y la crónica comenzaron a convertirse en dos maneras de narrar la realidad, porque como bien dicen en la fundación que ahora se llama Gabo, pero que era la Fundación del Nuevo Periodismo de Colombia, que fundó García Márquez,
como bien dicen, no se vale mentir. En la crónica hay que narrar la realidad con los recursos literarios que encontremos a la mano y que nos nazcan del corazón. Entonces, gracias a gente como Leila Guerriero, magnífica cronista que quería ser cuentista, pero la llamaron para que fuera redactora de un periódico y ya dejó de escribir cuentos y se convirtió en una gran cronista. Martín Caparrós, también argentino, Cristian Alarcón, chileno, Alberto Salcedo Ramos, colombiano, todos ellos hace 10, 12 años o 15 años quizá comenzaron a poner muy de moda la crónica, y en México los jovencitos de letras, de periodismo, comenzaron a hacer sus propias crónicas. Entonces se ha vuelto algo muy importante. Hay muchos libros de periodismo narrativo, como los periódicos, no solo ahorita ya ni siquiera. Ahorita continuamos, Magali, sí, por favor, porque tenemos muchas más preguntas. Claro, lo que va a ser dinámico. Nada más este segundo. Lo único que quería decirles, porque ya me quitaron mucho tiempo, ya no me dejaron hablar, no es él, fue la mesa anterior. Lo único que quería decirles es que de pronto el periodismo narrativo se ha convertido en algo que gusta muchísimo, en algo que nos hace un retrato maravilloso de la vida mexicana, de la vida argentina, de la vida europea, Richard Kapuscinski en Polonia, etc. Lean crónica, lean periodismo narrativo. Sobre todo hay libros, los periódicos ya no se publican en papel de la manera que quisiéramos o ya no los queremos comprar. Listo, gracias. Gracias a ti. Bueno, yo lo que quería decir es que el periodismo narrativo es solo una parte desde mi punto de vista poco recomendable. Alberto Salcedo Ramos, por ejemplo, es un hombre acusado de mentir durante lo que fue la muerte de Nisman en Argentina. Entonces, en ese sentido, yo, la Fundación Gabo y todo lo que tenga que ver con García Márquez, un poco estoy afuera, digamos, de la crónica. Lo que sí es cierto es que aquí ha habido muchos cronistas y han estado como un poco fuera de la moda, y una de las cosas que siempre se habla es que la crónica se lee muchísimo en México. Se cree que la crónica es uno de los géneros más leídos aquí, ¿no? Yo soy cronista. Vamos a olvidar esto, por favor, les pido paciencia. Por favor, a todos, y gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por ver esto. Dentro del periodismo cultural, hablando de la vieja guardia, pero ahora de la nueva, que pues bueno, lo expone bien Edwin Ramos, porque él es un periodista, pero ya te encuentras con esta nueva tecnología, Edwin, con estas nuevas formas de hacer periodismo, con un noticiero, radio, tele, pero también en un podcast, también saliendo a la calle y grabándolo para tu siguiente podcast, ¿no? Como es la cultura, el periodismo cultural hoy en día. Pues la verdad es muy vasto. Creo que confirmo con Mónica Maristán, y todo el mundo siempre decimos, es que tengo que escribirlo, ¿no? Tengo que decirlo. Entonces, creo que hoy en día los jóvenes, sobre todo el público que hoy nos acompaña, que usan redes, pero también ha sido muy complejo, ¿no? Desde el lado, porque por ejemplo, siempre me he topado con esta disyuntiva de cómo digo el relato a través de 15 segundos, de 5 minutos, y sobre todo, más que nada, enganchar, ¿no? Al público. Hay que ser demasiadamente creativo para hacerlo, y la verdad sí veo, a lo mejor yo lo puedo decir desde este lado del Estado de México, ¿no? Donde estoy. O sea, sinceramente muchas jóvenes no consumen hoy podcasts, hay que decirlo, ¿no? Pero sí consumen TikToks, sí consumen Instagram, sí consumen Reels, ¿no? Entonces, creo que por ahí he encontrado, digamos, este método de, si tú haces, por ejemplo, una entrevista vía Zoom, que la pandemia vino a enseñarnos también eso, ¿no? A utilizar esos mecanismos de tecnología que dices, órale, está cool, ¿no? Creo que ahí debe ser como más directo, enfático, y sobre todo si vas a preguntar algo, y lo que por ejemplo, tu pregunta ahorita, ¿no? De cómo sacas el mejor enunciado, ¿no? Para tus escuchas, para lo que pretendes en tu contenido. Eso he aprendido pues en este trayecto. Yo, la verdad, al lado de los grandes personajes con los que me encuentro aquí, Mónica Maristán, Oscar, pues me siento como un alumno, ¿no? Siempre lo he dicho, yo me siento un diletante, es decir, un aficionado a todas estas artes de la crónica. Y qué
qué padre que se abran estos espacios para compartir, precisamente, porque mucha gente lo que no sabe es que, pues, ¿dónde puedo acudir muchas veces, no? Hay situaciones como esta feria de libro que nos permite eso, y perdón, saliéndome un poco de la pregunta quizá, pero sí es eso, o sea, de cómo involucras a tu audiencia, y qué padre que estén estos espacios públicos, sobre todo, pues, para incluirnos todos y externar también, pues, lo que hemos comentado aquí. Pero sí he visto ese reto duro de cómo creas el contenido y cómo lo dices, ¿no? Y aparte uno nunca termina por aprender, ¿no? De todos modos siempre estás en continuo. Por ejemplo, ellos dos tienen su propia página en Maremoto. Ahora, como dice Edwin, un antes y un después de la pandemia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste? ¿O que lo tuvimos que aprender, pero de inmediato porque se veía? Lo que pasa es que yo terminé de trabajar, bueno, me echaron, sin embargo, antes de la pandemia. Y entonces dije, bueno, ¿para qué voy a trabajar en un lugar donde me van a pagar poquísimo, porque ya soy muy grande, donde me van a mandar a hacer cosas que yo ya no quiero hacer? Digo, voy a buscarme la vida por otros lados y voy a tener mi propio periódico. El periódico tiene el ánimo de acuerdo a quien soy yo, digamos. Un día tengo ganas de hacer el periódico, lo hago maravillosamente, y al otro día a lo mejor descanso mirando alguna novela por televisión. Pero lo que sí es cierto que ya tiene 5 años y ayer pensaba eso, porque voy a hacer una nota sobre un programa en España que se llama La Revuelta, que dirige David Broncano, que se está enfrentando al programa de Hormiguero de Pablo Moto. Entonces digo, claro, ¿esto a quién le interesa? Por eso solo me interesa a mí y a uno que va a leer el periódico. Entonces, en ese sentido, creo yo hacer un periodismo original que es mío, digamos. De ahí a quién le interesa, no lo sé. Que es ahí como, por ejemplo, Oscar también tiene una página. ¿Cómo haces interesar al internauta, seguidor, o al lector, o a quien te está viendo, a quien quieres llegar? Bueno, ahí yo juego un poco con ventaja porque tengo alumnos, doy clases en una de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Puebla, y lo que hago es justamente, o sea, no obligarlos, por supuesto, ¿no? Pero sí es como, hey, tenemos estos puntos de referencia. Claro. La página neotrava.com tiene como eje central no solamente los ensayos o los artículos, sino la entrevista. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, de Magali, que hace crónica, en realidad yo lo que hago es muchísimo más entrevista, ¿no? Tengo 5 libros de entrevistas publicados, todos entrevistas a escritores y escritoras, y a mí me parece que una de los puntos fundamentales para poder escribir una crónica es saber preguntar, ¿no? O sea, poder hacer bien una entrevista, que esté bien formada, que pueda captar al público, y comparto, ¿no?, con lo que dice Edwin también. Ahora los chicos ya no leen más que si tú les dices, por favor lean esta página de tarea o para investigar, lo hacen, porque en realidad todo el contenido que ellos consumen sí está ya en TikTok y está en Instagram, ¿no? Son las 2 redes que más utilizan, están regresando a otro tipo de redes. Pero olvidémonos de Facebook o de Twitter, ¿no? O sea, eso ya ellos no lo consumen. Facebook es para sus papás, o sea, no para ellos lo tienen nada más como para consulta, pero en realidad no es ahí donde uno se nutre. Y fíjate que también he visto eso, ¿no? Como que las publicaciones que yo pongo han ido disminuyendo en likes, y los que les dan like, pues ya es gente de mi edad, ¿no? De 40 en adelante. Ahora, dime la verdad, Oscar, lo que sabes que va a funcionar o no, ni siquiera lo sabes. No, claro. Sí, no, porque hay notas que uno dice, sí, la pongo porque de relleno. A veces lo que uno piensa que va a funcionar no pega, sí, y lo que no, total, es lo que sube. No sé, por ejemplo, si te pasa, Edwin, a mí me acaba de ocurrir con un TikTok que subí de una poeta de Guadalajara que se llama Ana Corbera. Lo puse y tuvo casi 2,000 vistas en 2 días, ¿no? ¿Ana Corbera, la chica, murió? No. Sí, que muchas veces el público, ¿no? Exacto. Y después puse también una historia sobre otro libro que yo suponía que iba a pegar más, que se llama Dícenle que sigo en Tenochtitlán, de Mauricio Guerrero, y resultó que tuvo 200 vistas nada más, ¿no? Entonces sí es como complicado entender cuáles son las formas en las que uno tiene que ir subiendo estos contenidos. Después uno pone también, en los medios independientes, pone cosas que son como nostalgiosas, ¿no? Yo puse el otro día, por ejemplo, que había muerto
el jugador de Italia que nos había hecho la vida imposible durante el Mundial 90, Totò Schillaci, y no lo leyó nadie. Pero no es que llegamos a un público... Y para mí es Totò Schillaci. Pero que a veces queremos hacerlo sentir, o sea, que participe o que de alguna forma nos lea, pero no, nosotros yo creo que por la pasión que sentimos al escribir, pues escribimos, y al que le gustó, y al que nos siguió, ¿no? Pero también estamos muy saturados por otro tipo de noticias. O sea, yo siento, no sé, la política ya me tiene, o sea, ya la veo en la sopa, en X, hasta en el Facebook, en todos lados. Y ya quiero sanarme un poquito, y entonces saco mi libro de poesía y le pongo a leer, o uno de cuento y pongo a leer, ¿no? Pero por ejemplo, en este mundo joven, pues digo, porque tú te diriges hacia ellos, ¿no? A veces nosotros nos complica un poco hacer el podcast, oye, decía por ahí Blanca, ¿no? ¿Cómo subo un video y que ponmelo en tal formato? Si me dices cómo, con gusto lo hago, pero ya esta tecnología va contigo, o sea, ya la llevas. Sí. Hay que decir que la ciencia esta generación analógica, ¿no? Que de hecho también en la universidad, por ejemplo, hoy que tomamos muchos reels, muchas fotos en redes sociales, a mí me tocó, estoy en Pesaragón de la UNAM, me tocó taller de fotografía análoga, o sea, conocer un cuarto oscuro. Y por ejemplo, a mí lo que sí les envidio aquí a mis maestros del periodismo, porque lo voy a decir así, me siento un alumno, es ese estilismo. Es ese estilismo, más bien ese ambiente que se vive en las redacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé cómo sonaba la máquina de escribir antes, claro. Oye, estamos esto. Yo, por ejemplo, me encanta leer, aparte que hablaban de periódicos y demás, me encanta leer el Cultural de La Razón, el Confabulario. Yo sí compro el periódico cada 8 días porque mi abuelo así. Y el abuelo me decía por ahí, de todos modos es tu biblioteca y lo sigues consultando, porque posterior las redes dicen lo escroleas y va pasando hacia abajo y se pierde. Llega a perderse. No hay un banco de datos que te diga, a ver, el tweet que puse tal día y cómo fue, porque ya ahora ya ni buscarlo, ya no lo puedes buscar porque ya estás se te pierde. Entonces seguimos consultando el periódico, seguimos yendo a la biblioteca, a la hemeroteca, y ahí vemos que dijo tal o cronista, o persona, periodista, o noticia. Claro. Sobre todo también en este mundo joven, digámoslo así. Pues sí, como dijo Oscar, ¿no? O sea, sí depende de tu contenido, ¿no? O sea, ¿quién invites, por ejemplo? Porque también es cierto, o sea, a lo mejor creo que se ha valido de la publicidad muchas editoriales, ¿no? Dices, oye, voy a invitar, por ejemplo, a un Monsiváis, pues obviamente dices, es quien lo lea, quien sepa, pues si es que estuviera vivo, pues dices, va, pega, ¿no? Pero luego sí es muy complicado, a lo mejor el tipo de invitado, pero tú también, es el mismo reto, ¿no? De cómo lo haces vendible, cómo lo haces, y también concuerdo con Mónica, ¿no? De que cada uno quizá independientemente hacemos nuestro propio periodismo con base en lo que hemos aprendido en los trabajos, en las oficinas en las que hemos estado, ¿no? ¿Tú sientes, Oscar, que por ejemplo la Ciudad de México sea distinto a cualquier estado de la República, que tengamos más facilidades o no, porque ya como es en línea, pues No, sí es completamente distinto, ¿no? O sea, sí les puedo decir que en la década de los 80, Puebla respecto a la Ciudad de México sí tenía un retraso de unos 30 años, ¿no? Más o menos. Ahora se ha ido acortando y seguimos teniendo un retraso como de 5 años quizás, pero sí, por supuesto, Puebla tiene su encanto, ¿no? Solo hay que tratar de descubrirlo y dejar de lado la temporada de los chiles en nogada, porque cuando viene la temporada de chiles en nogada en Puebla, todo el mundo se inunda de esas cosas y además a mí me parece desastroso, no porque no me gusten los chiles en nogada, a mí me gustan mucho, pero sí soy un gran detractor de esta poblanería que empieza la temporada de chiles en nogada y todo el mundo saca reportajes que ya vimos el año pasado y el antepasado. Bueno, sobre todo, de ir acá, perdón que te interrumpa, pero sobre todo en Puebla, que Puebla aparece hoy como una gran usina de las crónicas, teniendo en cuenta los grandes crímenes que hay, que antes no había, pero que ahora el tema del narcotráfico es tremendo en Puebla. Sí, bueno, yo observo Puebla ahora en los alrededores de la capital, observo que está viviendo una situación similar que vivió Monterrey
hace 10 años más o menos. O sea, la violencia está tan desatada que por supuesto tiene que haber cronistas que estén contando esta violencia, ¿no? Y que también ahí corre un riesgo el periodista, ¿no? Claro. Que es el de desaparecer Claro. por contar Pero estas historias. Nos llevamos aquí todo que Puebla no nada más 8 en Nogada, ¿eh? No, sí, claro, no. Puebla es más. El mole de caderas también. Y aprovechando Y tiene unos que está tacos aquí Oscar, árabes. me gustaría mucho decir que Oscar es una persona, un magnífico periodista cultural, atentísimo siempre a las expresiones de la literatura, de la pintura, de todo. Yo conocí su neotrava cuando comenzó a hacerla, me hizo una entrevista, me puso en portada fumando, fue muy divertido hace mucho, y así lo conocí. Y es un gran buceador de las expresiones del alma y la sensibilidad y la inteligencia humana. ¿Tú crees, Magali, Sí. por ejemplo, ya que estás viendo y estás Claro. viendo la página de Oscar, Sí, la gente ya busca más por este tipo de medios, por línea? la gente ya busca mucho más por, Sí, lo por que- línea. Yo misma ya no compro periódicos. Y luego los compro y ahí los dejo botados. Sí. Sí. Y después por eso te digo, te vas hacia la potencia a ver qué dijeron. Mónica también con Marimoto hablas de muchas cosas. Claro, es buenísima Marimoto. Mónica es muy buena periodista cultural, aunque no le guste las palabras. Y ayer habló de periodismo rosa y musical. Bueno, quizás yo me adelanté y a lo mejor Mónica cambió también ya la percepción y a lo mejor ya dice que No cambié, pero sí siento que cada vez más vieja estoy, cada vez soy más política, es decir, cada vez soy más política, es decir, que estoy lejos de lo cultural, de lo deportivo, sino que trato de ver todo lo político que hay alrededor de las cosas. Y ahí está que dijiste política, qué tan sesgado, seccionado, dividido, segmentado, ¿no? Podría estar el público y que de plano, te digo, es que ahorita la política hoy en día todo el mundo te bombardea con todo, ¿no? Y eso no lo quieres. Pero como tú dices, quiero un oasis dentro de mi página y que vean y que aquí, por ejemplo, en Crónicas no existe política ni religión. Entonces, llevarlo a ese punto para que la gente se sienta que esos 5 minutos que me veas o que nos veas son de tranquilidad. Bueno, yo no diría eso en mi sitio, porque mi sitio es cada vez más político. De hecho, estoy muy jugada con el tema de Palestina y cada 2x3 saco un montón de notas. Alguna judía muy amiga me llama y me dice, ¡saca esa nota! ¡Sácala! Entonces digo, bueno, sí, tiene razón, esto de una agencia turca no lo puedo poner, qué sé yo, pero no, mi medio es cada vez más político. Sí. Y aquí, por ejemplo, el noticiero, el programa que tiene Edwin, creo que es de 3 a 4, Radio Mexiquense. Sí, ajá. Y es música totalmente, ¿no? También ahí es como un oasis dentro de todo este mundo. Sí, ahí sobre todo el enfoque es que el público es una, digamos, pelea, o vamos a decirlo, una competencia más bonito, más bonito, contra el reactor, por ejemplo, ese tipo de radio pública, ¿no? Pero de contenido musical. Yo sobre todo trato de salsar y siempre he creído que si, como dice ese dicho, ¿no? Si Mahoma no va a la ventana, a la montaña, va Mahoma, ¿no? Entonces trato de acercar al público, pues con datos, por ejemplo, a lo mejor ahí lo hago más dinámico en el sentido de, por ejemplo, hoy nació Richard Wright, ¿no? el tecladista de Pink Floyd, y ya metes, por ejemplo, hay una referencia bibliográfica, ¿no? Y ustedes sabían que esto, que lo otro, demás, ¿no? Complementándolo con la música, ¿no? Que se esté oyendo. Claro. Y también lo dejas de lado de ser noticiero, ¿no? Por ejemplo, ahí invitamos, al igual que en multimedia, siempre lo prendemos y vemos dónde hay un bache, en qué calle, aquí en Ciudad de México y demás. Ahí también les decimos, oye, radio escuchas al volante, cómo está el tránsito en Chanco, que ahorita están haciendo el trolebús, cómo está esto, el otro. Tratamos de incluirlo y ellos a su vez hacen este feedback con mensajes de voz, etcétera, ¿no? Ahora, para hacerlo más difícil, mejor preguntarles dónde no hay un bache. Exacto, sí. Exacto. Eso es mucho mejor, ¿no? Sí. Pero, y así tratamos de hacerlo, ¿no? Para que el público, pues, digamos, encuentre más con nosotros y sobre todo que ellos también tengan la voz, ¿no? Que a veces hace mucha falta. En esto de la voz, por ejemplo, ¿cree que antes el locutor era una persona que tenía esa voz? Y por eso a veces me acordé porque dices, uno lee al autor, ¿no? Pero también a veces escuchas al que te está hablando bien. Sí, bueno, en Puebla había un noticiero que se llamaba Buenos Días con López Díaz, que este periodista se dio la tarea de hacer una red ciudadana
para reportar baches. Él daba dinero, ¿no? O sea, si usted ve un asalto, yo le deposito y por favor repórteme, ¿no? Y la red fue así una cosa gigantesca, lo sigue siendo, pero bueno, se murió. Y ahora ya nada más se llama Buenos Días. Sin embargo, la gente sigue llamando y les dice: hola, buenos días, con López Díaz, quiero reportar un bache, ¿no? El programa ya no se llama con López Díaz, ya nada más se llama Buenos Días, pero es por la verdad es que él sí acumuló pues ¿cómo decirlo? Pues él puso su personalidad al principio y eso fue lo que le resultó, ¿no? Porque además todo el mundo sabía que es un tipo que le pagaba el gobierno, que sí daba estas notas sobre los baches, pero que no hacía crítica hacia los feminicidios, no hacía, no era una oposición real, ¿no? Sino más bien lo que le funcionó muy bien era el chismecito matutino, ¿no? Entonces, bueno, pero la gente sí lo seguía. Una de las cosas terribles que tiene la tecnología es esta cosa de pasar la radio por YouTube, ¿no? Porque yo estoy súper enamorada de un periodista español que se llama Javier del Pino. Gracias a Dios, el YouTube me lo ha mostrado bastante bien, digamos, que se pegó. Pero a veces preferiría no conocerlo. Tiene una voz maravillosa y andás a ver si no es un... En el nacimiento de YouTube, sobre todo, que es audio y video, si llegas a desilusionarte de aquellos locutores que decían, te los imaginaba de diferente forma, ¿no? Sí. Jóvenes barbados. Y resulta que no. ¿Qué tanto es la inmediatez también que tienes en un aparato electrónico, en un dispositivo, en un celular, en una tableta, para que te llegue la noticia? Pero en este caso cultural, ¿lo hacen ustedes que tienen páginas, por ejemplo? ¿En qué sentido? De que estés atenta a que lo subas cuando lo viste. Yo lo subo cuando puedo. Ahí te ganan, ¿eh? Sí, y el público se te va. Ya lo sé. Sí, bueno, lo que ocurre pero es que... necesitaría 3 o 4 que ayudar. Bueno, no sé los demás, pero a mí me parece que lo que ocurre ahí es justamente también un poco la precarización de los medios independientes. Que en mi caso, ¿no? Yo doy clases y tengo también ahora un trabajo administrativo, entonces le robo tiempo al trabajo administrativo para poder subir contenido a la página, ¿no? Y no puedo dedicarme de lleno a la página porque si no descuido la chamba, que es la que mantiene el sitio. El sitio no tiene publicidad, pero porque tengo un empleo como profesor, ¿no? Entonces es por eso que da la posibilidad. Sí. Cuando nos encontramos. Y tú, por ejemplo, también, porque ella sí está muy atenta a Facebook, ¿eh? Así es que se la puedes seguir. Últimamente sí. Últimamente. ¿Crees que te ha tratado bien? ¿Mandé? ¿Te ha tratado bien Facebook? Muy bien. Me han surgido muchas invitaciones a ferias de libro, a presentaciones, a conferencias. Yo creo que cada quien tiene su público, ¿no? Sí, el otro día una amiga que es escultora y se acaba de convertir en escritora, Rosa María Robles, sinaloense, muy talentosa. El otro día ella decía: todos los que no convivan conmigo los voy a retirar de mi Facebook. Entonces yo le dije: oye, es que no necesitas conocerlos propiamente dicho. Algo le contesté y me contestó: a mí no me interesa, mis buenos amigos no surgen de Facebook. Le digo: es que no me voy a buscar amigos a Facebook. Como buena cronista, yo en lo personal voy y veo la realidad, me entero de cosas que nunca hubiera imaginado. Y pasan cosas buenas, surgen trabajos, surgen cosas. Y a mí sí me gustaría preguntarles a ustedes: ¿ustedes compran periódicos? No. Ahorita le preguntamos a Edwin porque él menciona mucho esto de los reels y del podcast, ¿no? Que también te va. El podcast, claro. Sí, pues ahí yo, sobre tu pregunta de si monitoreo, bueno, yo sí monitoreo, la verdad, siempre, porque en Mexiquense pues, estoy al tanto y tengo la ventaja quizá de que, por ejemplo, me entero de un evento aquí cultural, ¿no? Y afortunadamente, pues, bueno, aquí nos sabemos todos que ya hacemos los contactos, ¿no? Con el tiempo y dices: oye, hay este evento, por ejemplo, apenas acabo de preguntar, porque, pues, administrativamente siempre, cuando estás en un trabajo así, godín, pues llenas, ¿no? Llenas tu planeación del mes de noviembre. Entonces, en el cenar, pero les hablé, digo: oigan, ¿qué pasó, chavos? ¿Van a tener Euroyes? Vamos a tener, me mandaron de una vez el banner, y pues vamos, o sea, y ahí es cuando yo aprovecho y digo: ¿qué día pueden atenderme? O sea, me voy organizando. ¿Por qué? Pero es con base en esto, ¿no? De la famosa monitoreo, pues. Y eso es algo que
preguntándole a docentes, amigos de la FES Aragón, digo, oigan, ¿cómo ven a las nuevas generaciones que estudian periodismo? Que la verdad dicen que, como lo que dijo esta Magali ahorita, o sea, si tú no vas a la montaña, pues la montaña nunca vas a ir, porque pues si no llevas a ponentes de ustedes, a las facultades, por ejemplo, pues no van. O sea, simplemente los jóvenes, yo creo que no es apatía, sino pues simplemente a lo mejor es otro mundo. O sea, es el mundo, a mí me encanta decir el estudiambre, ¿no? Porque pues todo tiene para las copias, no sabes, eso son complejas complejidades, ¿no? Pero sí. A mí me parece de todas maneras que está el tema del aburrimiento, que a todos nos ha dolido muchísimo. A mí el aburrimiento o sea, yo por ejemplo empiezo a ver los Analytics, los Google Analytics. Bueno, un día, 2 días, mirá, me leen en Singapur, me leen allá. Al tercer día ya me aburrí. Ya me aburrí, ya no quiero, ya no quiero saber nada, ¿quién me lee? Por eso creo que vivimos con esa inmediatez, ¿no? Y de que nos aburrimos, y como dice Edwin, que si pues Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Yo creo que es como con las redes sociales. Si ellos no nos leen, nosotros a fuerza se los ponemos ahí en las redes sociales para que lo lean, ¿no? Claro. Eso es lo que hacemos. Sí. Gracias por su tiempo, de verdad, a todos. Preguntas. No sé si hay preguntas, y esta pregunta que se hace Mauri, ahora yo les digo, ¿por qué no leen? Muchos decían que no leen periódicos, ni siquiera son cansados, a todos estos 8 columnas. Sí. Esto es lo que haces con un X, ¿eh? Esto es lo que haces con un tweet, con un post, lees los encabezados. Claro. Pero tampoco en electrónico los chicos lo leen, ¿eh? No pasa nada. Yo me voy Que no sé qué tan viable sea que a mí me decían en la escuela, o sea, la gente que lee los periódicos, ¿no? La vista de pájaro, porque va pasando, tiene que impresionar en la portada, pero con estos cambios de la inmediatez que estamos hablando, ¿creen que sea viable todavía? O sea, ¿creen que con un buen pero es que ni el alarma ya te espanta tanto, ¿no? Se queda tu vista ahí. Ya se quedó corto. Ya. Bueno, pero este es un poco esto, una comunicación más cansado, como últimamente son políticas 100%. Gracias. Sí. Como ya son políticas 100%, a lo mejor los hacemos a un lado. La otra es que a lo mejor el encabezado es sobre el huracán que hubo. Y bueno, por ejemplo, ¿qué pasó en Acapulco? Ya te das la vuelta porque dices, aunque yo quisiera ayudar, no voy a ayudar. Porque ¿cómo se recibe mi ayuda? Entonces, yo creo que hasta la revista, o sea, si eres alguien que consume la revista de arqueología mexicana o una revista en específico, la sigues comprando. Pero si no eres lector de nada de eso, los puestos de periódicos por eso desaparecen. Tendrías que ser muy apasionado, ¿no? El mercado está totalmente segmentado, que ya sabes cuál es tu público. No es cantidad, sino calidad. Y a quienes no me funcionan, pues ponen el mismo tweet 5 veces. Sí, entonces encuentras el tweet o encuentras en Instagram o lo repiten para que el joven o la persona que lo está viendo, oye, no habíamos Facebook de 40 y 50. Facebook. Lo que pasa es que ya están también muy segmentados y se dice que ya las tías y las abuelas son las que leen los Facebook. Pues bueno, a la pregunta de que hacían de si se leen como compran periódicos, yo creo que yo a veces compro, pero como apelando a cierta nostalgia, ¿no? O de repente cuando, la verdad que también me dedico al periodismo, pero más de salud, y cuando es que van a publicar algo mío y que va a estar en el impreso, pues lo compro porque quiero el impreso, ¿no? O las revistas igual, ¿no? Llegué a querer publicar ya muchos años en Cómo Ves, y cuando lo logré, pues compré esa para tenerla ahí porque era como eso, apelar a la nostalgia, ¿no? Pero por otro lado, hace rato que decían como de, creo que más bien pasa que hay mucha sobreinformación, o sea, hay tanta información que no obligas a saber todo. O sea, alguna vez a mí me cuestionó una editora de que cuántos periódicos se leía al día, y yo, pues no leo, así como usted dice que tantos que leía al día, pues claramente no, pero yo uso las estrategias, ¿no? Por ejemplo, uso
uso mucho los canales de channel de los medios de comunicación y leo los encabezados de todos, ¿no? Para como estar como un tanto como informada y porque aparte sea más ahí focalizado, ¿no? O sea, irán a tener las notas como del día y a veces son muy similares, ¿no? Sí. Pero cuando es en términos como culturales, y bueno, Edwin Lozaya, que es mi amigo desde hace muchos años y me felicito por estar aquí, pues es que yo me enfoqué más en el tema cultural una vez que estuve inmersa como en un festival de cine, pero antes no tenía idea, ¿no? Entonces más bien fue la necesidad que me llevó como a buscar y tener como esas fuentes de información, pero antes pues no. Entonces creo que más bien ahí también responde un poco a que la segmentación va basada justo en tus propias necesidades de información. Sí. Y bueno, lo que también mencionas, la sobresaturación, sí es impresionante, ¿no? Y hay que cuidarse mucho de las fake news. Digo, acaba de ocurrir hace una semana, 2 semanas, con la muerte de Fernando Valenzuela, que se empezó a viralizar y bueno, no había fallecido, ¿no? Entonces sí hay que seleccionarlas. Gracias, Mónica. Sí, muchas gracias. Nosotros también, pues, Cultura no hay sí, fake news. Buenas noches. Lo que pasa es que no toda la verdad existe en internet, hay que estar buscando, hay que estar investigando para que no todos nos quejamos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Que había ahorita. En resumen, yo vengo de Hermosillo, Sonora, tengo ya 11 días desde que cambió el poder de cambió de Manuel. Pues de esos días estoy aquí y a esta persona que le quiero mandar, que me dio el tweet, ya me ayudó, pero me va a ayudar más. Mándame un tweet ahora, me dijo, ayer. Yo quisiera que si alguien tiene Allá se oyó mejor. si tiene el teléfono tweet o el correo, pues aquí yo lo traigo pensado para que se lo mandamos, porque me dijo. Eso te lo vemos si quieres es servicio social a la comunidad. Ah, bueno. Canal 5. Gracias por todo. También, si le pasa el micrófono, yo está. Todavía Lo tengo que quieres media mandar hora. un mensaje, ¿no? Ahorita lo hacemos. Sí, ¿no? Todavía tenemos media hora. Entonces, pensaría que la parte clave de todo esto es la calidad del contenido y el tipo de canal que vamos a buscar para poder difundir o encontrar esa información que queremos para la investigación o para los reportajes que tenemos. Entonces, creo que es la combinación, ¿no? Tanto de la calidad del contenido como de los canales en los que vamos a conseguir o a difundir la misma información. Sí, yo creo que también cada quien tiene sus fuentes, ¿no? Ya sabes, como la fuente más confiable, a la que sí le crees y te vas con ellos, a quienes... Lo que pasa es que con esto de la saturación de la información y demás también a veces, y del empleo o del subempleo, da chance a que muchos con un teléfono puedan subir información y que no estén capacitados para poder hacerlo, que también es válido. Pues si te informas, si eres bueno, pues por supuesto lo puedes hacer, pero por eso hay que tener como ese notar si la información es fidedigna, ¿no? Sí, bueno, y también, por ejemplo, en el caso de las páginas, me parece que sí hay mucho que se tiene que hacer clickbait, ¿no? Sin embargo, a mí, bueno, es algo que no me interesa, porque, por ejemplo, las entrevistas que llego a publicar, si las ponemos en cuartillas, pues llegan a tener 15 o 20 cuartillas, y yo sé que ese tipo de cosas, cuando entras y ves el chorizote que dices, mejor no lo leo, pero a pesar de ello, las publico, ¿no? Entonces yo creo que sí habrá alguien que lea todo, ¿no? Es muy interesado, sí. Sí. De tal manera que te lo orientas completo, o sea, no estás viendo la cantidad de cuartillas, sino el contenido, Claro. la calidad del contenido. Que ahora, por ejemplo, ya no son cuartillas, sino hilos, ¿no? Esto sí. Exacto. ¿A poco no ya me volví tecnológico? Sí. Ella. No tuvimos la hora, ¿verdad? Yo soy productora del canal de Williams, MX, y precisamente ahí yo estaba, bueno, agarrando lo de las fuentes,
Y pues sí, obviamente como productora me toca también involucrarme desde cero y eso implica el guión, ¿no? Y yo le digo a él, pásame la base y yo de ahí sigo, ya bien, y todo esto no me gusta, lo pongo, pero ahí es cuando me encuentro en esa marea, ¿no? De información que digo, híjole, ¿por dónde empiezo para hacer este recinto? ¿Y qué parte también quiero abordar, ¿no? Entonces ahí que sí tuve que consultar la palabra escrita, ¿no? Una enciclopedia en este caso, y dije, aquí fue donde encontré lo que quería, prácticamente como la venita, ¿no? Principal de lo que iba a abordar para el guión, ¿no? En este caso. Entonces sí es como, pues, es como combinar, pero sí me ayudó obviamente los hilos, internet, las páginas, ¿no? Entonces yo digo que es como ahí navegar entre ambos mares, ¿no? Que fíjate que sería interesante después hacer una mesa sobre productores de programas, porque justo el productor es el que lleva el peso específico, ¿no? Y bueno, justo la idea creativa tiene que surgir del productor. Nosotros, bueno, no sé si ustedes hayan visto algunos programas de entrevistas que están muy bien realizadas y que además uno dice, bueno, jamás leería este tipo, pero el programa me llamó tanto la atención, y que bueno, es una parte por supuesto del conductor, pero también otra parte del productor, ¿no? Entonces eso es muy muy importante, el lenguaje visual que se maneja, ¿no? No solamente en televisión, sino también en redes sociales. Exacto, y no, lo que dice Oscar, pues justamente con esto de los reels, que tanto comenté y demás, pues también a nosotros nos enseña precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan los reels de N+, son muy concretos, quizás te meten información, ¿no? Y también, pues, sobre todo los enfoques, encuadres. Y también algo que yo les había dicho, que fue generación analógica en el sentido de que todavía aprendía a la foto. Esto también me tocó, creo que en el plan de estudios de mi universidad, porque digo, bueno, ¿por qué no lo hicieron con base en redes sociales? Si hoy en día lo hacíamos, porque precisamente a lo mejor dices, bueno, cada uno de nosotros hemos aprendido con los medios que tenemos, ¿no? Cómo tenemos, sobre todo los medios públicos, es así, ¿no? O sea, con lo que hay, ya sea una cámara, ya sea que el cable se esté pelando, así lo haces. ¿Por qué? Porque quieres transmitir esa información a veces a la gente, ¿no? Y lo mismo que siempre he dicho ahorita, ¿no? De si la montaña no va, si Mahoma o a todo eso. Claro. Sí. Yo tengo 2 libros de regalo, son 2 libros de entrevistas. Son 3 entrevistas a 3 autores que les tengo mucho cariño de la comunidad LGBT. Joaquín Hurtado, que es un escritor de Monterrey, donde sus obras hablan sobre la bisexualidad. Oded Alonso, que es una escritora cubana que habla sobre poemas lésbicos. Y Frida Cartas, que tiene un libro que se llama Transporte a la Infancia, donde se deja ver un poco sobre la transexualidad. Entonces, pues los traigo, no sé cuál sea la dinámica, o si nada más los aviento, o no sé, ¿no? Yo quisiera hacer un mini comercial. El año pasado la UNAM me encargó esta antología de crónica. Es crónica número 5 de la UNAM. La UNAM tiene una colección, muy pronto va a salir el número 6. El número 1 lo antologó y lo prologó Federico Restrepo Pombo, excelente periodista colombiano que dirigió Gato Pardo mucho tiempo y ahora está en una residencia literaria en Europa porque hace mucha novela. Yo les recomiendo mucho a los que estén interesados en la crónica, Alma Indómita, por ejemplo, su amiga Edwin, pero se les recomiendo mucho la colección. En mi caso, como yo vi que el número 1 y el número 3 y el 4 estaban dedicados solamente a toda América Latina, gracias, en mi caso decidí hacerle un homenaje al Monsi y decidí que entrarían puros mexicanos. Y entonces aquí hay 18 mexicanos, 9 menores de 45 años y 9 mayores. Hay inclusive una excelente cronista, Josefina Estrada, de 67 años. Es formidable. Entonces les recomiendo mucho la colección. El siguiente número, el 6, lo coordinó Antonio Ortuño, gran novelista, así que me imagino crónicas muy literarias. Ya me dijeron que todas van a ser inéditas. En fin, solo quería hacer el pequeño comercial. ¿No hay alguna pregunta más? Sí. ¿Ya? Pues no sé si puede ser que alguien nos diga el nombre de una cronista, de una periodista cultural mujer. Está de chido. las de
de las de antes, no hoy en día, sino de las de antes, aniversario cultural, ¿eh? No necesariamente viva, ¿no? No. Una ¿Qué periódico? Cristina Pacheco. Cristina Pacheco. ¿Cómo se llama su columna? Bueno, sí. Cristina era No, pero dijiste viva, ¿no? No, viva. No, no, ok, bueno, Cristina está Pacheco. perfecto. Y a ver, allá tenían otra respuesta. O era la misma. Hombre que no sea Gabo ni Una Pacheco, cronista cultural, efectivamente. Ah, ya. ¿Qué de Canal? ¿Pero cómo se llama? ¿Cubana? Tamara de Tamara. Ah, es mexicana. Sí. Gracias. Pues nos agradecemos, gracias. Con nosotros sale el sol y se mete el sol. Sí, ya después de los 40 ya se siente el frío, ¿no? Se nos agradecemos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Bien, de la chula y de la feria.